El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos del que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando la festividad de San Juan de Letrán. Todos los obispos tienen una iglesia que se llama la catedral y es su templo, así como los párrocos tienen su parroquia. Los obispos tienen su catedral. Y la catedral viene de cátedra, que es propiamente el lugar desde donde enseña el obispo, ya que el obispo es pastor, es maestro del pueblo que le ha sido encomendado. Y él tiene que enseñar como obispo. Y el Papa, su catedral no es San Pedro, no es la Basílica de San Pedro, sino que es la Basílica Lateranense, la de San Juan de Letrán. Que por cierto, cuando uno vaya a Roma y ve la Basílica de San Juan de Letrán, hay una avenida y al final de esa avenida está San Francisco de Asís, un monumento de San Francisco de Asís. Bueno, pues hoy estamos celebrando esa basílica que es la basílica madre de todas las iglesias. Es la basílica donde nosotros nos encontramos con Jesús. Y eso nos debe a nosotros, primero, hacer recordar que tanto nosotros vamos a la iglesia, que tanto nosotros vamos a las capillas donde está nuestro Señor Jesucristo. Y si realmente cabría pensar pensar, reflexionar nosotros mismos, si hacemos de ese lugar de nuestro Señor Jesucristo un lugar sagrado. A mí me parece que en el mundo en que vivimos, un mundo tan materialista, tan inmediatista, tan mundano, hemos perdido algunas veces y podemos perder el sentido de lo sagrado, el sentido de las cosas, de los lugares sagrados. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Colombia, teníamos una casa donde participábamos de las actividades de formación y de evangelización, y era una casa que lo único que teníamos eran las paredes. Había una señora que cuando teníamos retiro se colocaba en la puerta y el retiro costaba una silla. Entonces tenías que venir con la silla para poder sentarte porque no teníamos sillas. Entonces así fuimos consiguiendo las sillas. Pero en una de esas conseguimos un altar de madera, una mesa bien bonita de madera que era la que nos servía como altar.
pero como pues, no teníamos muchas cosas, estaba en el salón que nos servía como capilla, como sala de auditorio y todo, y teníamos ahí la mesa. Y me ponía negro, pero así, me salía lo más hispano que puedo tener, que es mucho, cuando me colocaban las personas los bolsos y todas las cosas que tenían encima de mi altar. Porque parecía una mesa, pero no era una mesa, porque era donde celebramos la misa. Entonces las pobres señoras ahí reconocieron lo impertinentes y lo toscos que son los españoles. Porque les decía, ¿y quién puso esos bolsos encima de mi altar? Es el altar donde va a morir nuestro Señor Jesucristo, no es el lugar para colocar sus bolsos. Claro que no había nada, porque había 3 o 4 sillas que se utilizaban para sentar, entonces las pobres señoras, ¿dónde colocaban los bolsos? Pero bueno, más allá de eso, nosotros realmente, ¿qué es lo que hacemos en los lugares sagrados? Y tendríamos nosotros que pensar. Sobre todo cuando somos frecuentes en los lugares sagrados, los padres, ¿no? Cuando vienen las personas de fuera son muy respetuosas en general de la iglesia, ¿no? Y uno entra en la iglesia y escucha el silencio, ¿no? Ese silencio que te permite hablar con Dios. Pero los padres, como ya estamos tanto ahí, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ese lugar, nos resulta tan familiar, pues no sé, metemos gritos y hablamos y todo lo demás, y los sacristanes, ¿no? Que son cuasi padres. ¿Realmente estamos respetando el lugar? ¿Estamos respetando el lugar sagrado? Hay algunas familias que a mí me impresionan porque tienen ellos lugares sagrados. La cama del matrimonio no se pueden acostar los hijos. Y en la cama del matrimonio no pueden estar viendo televisión los hijos. Es un lugar sagrado, es donde duermen los papás. Y yo decía, si eso lo hacen para una cama, donde lo que hacen es dormir, ¿qué tanto será para los lugares sagrados? Hoy recordamos eso. Recordamos que tanto respetamos el lugar sagrado, los tiempos sagrados. Es una buena meditación y una buena reflexión. Si nosotros somos realmente testimonios de lo sagrado, ¿sí? ¿Cómo respetamos y cómo hablamos con los sacerdotes? ¿Él es cualquier man o es un superman? ¿Qué es el sacerdote? ¿Qué es el consagrado? Es como a los papás. ¿Cómo los tratan los hijos? ¿Como cualquier man o son sus papás? Recuperar eso sagrado es lo que hoy nosotros estamos celebrando. Esos lugares sagrados, esos tiempos sagrados. Pero a quien tenemos que cuidar sobre todo es a un templo sagrado que Dios nuestro Señor nos ha regalado, que somos nosotros mismos. Nosotros somos un templo sagrado. Dentro de nosotros está Jesucristo. ¿Por qué debemos vivir la pureza? Porque somos un templo sagrado. ¿Por qué debemos ser coherentes y todas esas virtudes? Porque soy un templo de Dios. En mí habita nuestro Señor Jesucristo. En mí habita el Espíritu Santo. Por eso debo cuidarme, por eso debo respetarme. Y eso es lo que hoy en este día especialmente estamos nosotros recordando. Y por eso, porque cuidamos este templo sagrado, hoy que estamos en este mes de los difuntos, el cuerpo del difunto no es para cualquier cosa. El cuerpo del difunto lo respetamos o lo podemos enterrar y que se vaya descomponiendo de una forma natural. Hoy también nos permiten el crematorio. Pero qué bonito es cuando esas familias tienen esa misa y colocan las cenizas o misas de cuerpo presente y tienen el altar, se bendice el féretro, se bendicen las cenizas y después se hace una ceremonia para enterrarlo, para devolverlo a la tierra, de manera digna. Hoy nosotros vemos como en las películas el cuerpo está desprestigiado, no sirve,
no se le valora, no se le respeta. Hoy en esta fiesta de San Juan de Letrán no solamente recordamos el templo madre de donde está la catedral del Papa. Recordamos todos los templos y todas las capillas que tenemos que cuidar, respetar, ir a hablar allí con nuestro Señor Jesucristo, en ese lugar sagrado. Pero también recordamos nuestros templos. Somos templos del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Cuidemos nuestro cuerpo, respetemos nuestro cuerpo. Que así sea.